Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde la pasión turca se vive al máximo. Si son nuevos por aquí, me presento, soy, y estoy aquí para alimentar su corazón con las últimas noticias, los mejores momentos y los análisis más profundos de nuestras series turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un momento que nos ha tenido a todos al borde del asiento, un momento que hemos estado esperando, soñando y fantaseando durante meses: la confesión de Hande a Kerem. Sí, lo han oído bien. La declaración de amor que ha incendiado las redes sociales, que ha roto corazones y que ha confirmado lo que todos sabíamos en el fondo, que el amor verdadero, a veces, tarda en llegar, pero cuando llega arrasaba con todo. Pero antes de sumergirnos en los detalles, en los gestos, en las palabras, en cada mirada que lo decía todo, quiero recordarles que este canal es su espacio para compartir la pasión por las series turcas. Así que si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren estar al día de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bien, situémonos. Hemos visto a Hande y Kerem pasar por mil y una situaciones, desde encuentros casuales llenos de tensión, hasta colaboraciones profesionales que hacían saltar chispas. Hemos sido testigos de sus roces, de sus miradas furtivas, de sus celos disimulados. Hemos sufrido con sus malentendidos, con sus inseguridades y con las trampas del destino que parecían conspirar para mantenerlos separados. Pero como en toda buena historia de amor turca, la perseverancia y la fe en el destino siempre triunfan. Y así, después de un largo camino lleno de obstáculos, llegamos al punto culminante, el momento en que Hande decide abrir su corazón y confesarle a Kerem lo que siente por él. La escena, por supuesto, no podía ser menos que perfecta. Imaginen el escenario: una noche estrellada, la luna reflejándose en el mar, la brisa marina susurrando secretos al oído. Un ambiente mágico, casi irreal, que anticipa la magia de las palabras que están a punto de ser pronunciadas. La iluminación era tenue, con farolillos colgando de los árboles cercanos, creando sombras danzantes que acentuaban la intimidad del momento. Se podía escuchar el suave oleaje rompiendo contra las rocas, un sonido que, lejos de distraer, contribuía a la atmósfera romántica. Incluso la selección musical, una melodía melancólica pero esperanzadora, parecía estar coreografiada para la ocasión. Todo, absolutamente todo, conspiraba para que esa confesión fuera inolvidable. Hande, con la voz temblorosa pero con la mirada firme, le dice a Kerem: bueno, aquí es donde empiezan las interpretaciones y las traducciones varían, pero la esencia es la misma. Kerem, estoy enamorada de ti. No puedo negarlo más. No puedo seguir ocultando lo que siento. Eres la persona más importante en mi vida. Eres mi todo. ¡Boom! Explota el universo, se detiene el tiempo, se encienden las alarmas de incendio en nuestros corazones. ¿Cómo reacciona Kerem? Pues, después de unos segundos de incredulidad, de puro shock, su rostro se ilumina con una sonrisa que podría iluminar toda la ciudad. Se acerca a Hande, la toma entre sus brazos y le responde con una pasión desbordante. Ahora bien, aquí es donde quiero que ustedes, mis queridos espectadores, me ayuden. Porque la belleza de estas escenas reside en la interpretación. ¿Qué palabras creen que usó Kerem para responder a Hande? ¿Creen que le declaró su amor de inmediato? ¿O tal vez jugó un poco con ella, haciéndola sufrir un poco más antes de ceder a la evidencia? Pensemos también en el lenguaje corporal. ¿Cómo se acercó Kerem? ¿Con qué intensidad la miraba? ¿Qué revelaban sus manos? A veces el silencio dice más que mil palabras, y creo que en la reacción inicial de Kerem hubo una tormenta de emociones que se reflejó en cada uno de sus gestos. Quizás hubo una pequeña pausa, un suspiro contenido, una mirada que lo decía todo antes de que las palabras pudieran siquiera salir de su boca. Yo tengo mis propias teorías, por supuesto. Creo que Kerem, después de la confesión de Hande, se sintió liberado. Al fin y al cabo, él también había estado ocultando sus sentimientos durante mucho tiempo. Pero a diferencia de Hande, Kerem siempre había sido más expresivo, más abierto. Sus miradas, sus gestos, sus celos, todo gritaba a los cuatro vientos lo enamorado que estaba de ella. Creo que él, en su interior, siempre había guardado la esperanza de que Hande sintiera lo mismo, pero el miedo al rechazo, la incertidumbre sobre el futuro, lo habían mantenido a raya. La confesión de Hande fue como una llave que abrió la puerta a la felicidad que tanto anhelaba.
Por eso creo que la respuesta de Kerem fue algo así como: Ande, llevas tanto tiempo guardando este secreto. Y yo aquí, muriéndome de ganas de escucharlo. Pensé que nunca te darías cuenta. Pensé que me ibas a dejar esperando para siempre. Pero aquí estás, frente a mí, confesándome el amor de tu vida. Y déjame decirte algo, Ande. Tú eres el amor de la mía. O quizás con un toque de humor y alivio, añadió algo como: por fin, Ande, por fin. Ya me estaba quedando sin excusas para seguir cerca de ti. Ay, se me pone la piel de gallina solo de imaginarlo. Y luego, por supuesto, viene el beso. Un beso apasionado, un beso largamente esperado, un beso que sella su amor para siempre. Un beso que nos hace suspirar, que nos hace creer en el amor verdadero y que nos da esperanza de que, incluso después de 1000 obstáculos, el final feliz siempre es posible. Pensemos en la coreografía del beso. ¿Fue un beso tímido al principio, que poco a poco se fue intensificando? ¿O fue un torbellino de emociones desde el primer contacto? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué emociones transmitió? Un buen beso en una telenovela turca es mucho más que un simple contacto de labios, es la culminación de una historia, la promesa de un futuro juntos. Pero ojo, aquí no termina la cosa. Porque, como ya sabemos, las series turcas están llenas de giros inesperados. Y aunque Ande y Kerem por fin estén juntos, estoy segura de que aún les esperan muchos desafíos. ¿Cómo reaccionarán sus familias? ¿Qué obstáculos profesionales tendrán que superar? ¿Habrá terceras personas que intentarán separarlos? Recordemos que en el universo de las telenovelas turcas, la felicidad rara vez es un camino llano. Siempre hay rivales, intrigas, secretos del pasado que amenazan con salir a la luz. ¿Volverá a aparecer la exnovia de Kerem para sembrar discordia? ¿Se opondrá la familia de Ande a su relación por motivos sociales o económicos? ¿Surgirán oportunidades profesionales que los obliguen a distanciarse? Las posibilidades son infinitas y los guionistas turcos son maestros en mantenernos enganchados a la pantalla. Todo eso está por verse. Pero lo que sí sabemos es que su amor es fuerte, que su conexión es innegable y que juntos podrán superar cualquier adversidad. Y nosotros desde aquí estaremos para apoyarlos, para celebrarlos y para sufrir con ellos. Porque, admitámoslo, parte del encanto de las telenovelas turcas reside en esa mezcla de romance, drama y sufrimiento que nos mantiene al borde del asiento, esperando el próximo episodio. En resumen, mis queridos telenoveleros, hemos analizado la tan esperada confesión de Ande a Kerem, un momento que ha marcado un antes y un después en su historia de amor. Hemos hablado de sus sentimientos, de sus reacciones y de los posibles desafíos que les esperan en el futuro. Y sobre todo hemos celebrado el amor, la pasión y la magia de las series turcas que tanto nos gustan. Hemos desmenuzado cada detalle, desde el escenario hasta la posible elección de palabras, buscando darle sentido a este momento crucial en su relación. Pero quiero ir un paso más allá. Analicemos el impacto que esta confesión tendrá en el desarrollo de la serie. ¿Cambiará la dinámica entre Ande y Kerem en el trabajo? ¿Se sentirán más vulnerables el uno con el otro? ¿Cómo afectará su relación a sus amigos y familiares? ¿Y qué papel jugarán los personajes secundarios en esta nueva etapa? A partir de ahora, cada escena, cada diálogo, cada mirada entre Ande y Kerem tendrá una nueva carga emocional. La tensión sexual que antes era palpable ahora se convertirá en un afecto más abierto y sincero. Pero también habrá desafíos. Deberán aprender a navegar su relación en un entorno donde no todos celebrarán su felicidad. Deberán enfrentar los prejuicios y las expectativas de los demás. Deberán luchar por mantener viva la llama del amor a pesar de los obstáculos. Y es precisamente esta complejidad lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas. No se trata solo de un cuento de hadas con un final feliz. Se trata de explorar las complejidades de las relaciones humanas, de enfrentarse a los desafíos de la vida y de encontrar la felicidad en medio del caos. Se trata de personajes imperfectos que cometen errores, que aprenden de sus experiencias y que crecen a lo largo de la serie. Ande y Kerem no son la excepción. Su relación no será perfecta. Habrá altibajos, momentos de duda, incluso posibles rupturas. Pero lo importante es que estarán juntos para superarlos, y que su amor será lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Recuerden que este canal es su espacio para compartir la pasión por las series turcas, así que no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre la confesión de Hande Kerem. ¿Qué fue lo que más les gustó de la escena? ¿Cómo creen que continuará su historia de amor? ¿Qué personajes creen que jugarán un papel importante en el futuro? Los leo a todos. Compartan sus chips, sus teorías locas, sus momentos favoritos y sus predicciones para los próximos episodios. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos telenoveleros y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Piensen en su suscripción como un pequeño gesto de amor hacia este canal y hacia todas las telenovelas turcas que nos hacen soñar. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de pasión turca. Adiós. Y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso en las telenovelas turcas. Nos vemos pronto.